Universitaria 101.1 FM. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un saludo cordial al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, Radio Universitaria y Televisión Universitaria. Radio Universitaria en la 101.1. Hoy tengo el honor de presentar a un prometeo investigador, psicólogo, sociólogo, que está apoyando al talento humano de aquí de la Universidad Técnica del Norte. Es el doctor Santiago Boira. Y vamos a hablar de un tema importante, latente, que estamos en proceso de superación aquí en el Ecuador, es la violencia intrafamiliar. Santiago, qué gusto tenerte acá. Un gusto. ¿Cómo te ha recibido Ecuador? ¿Estás recién un mes aquí? Pues muy bien, la verdad es que ha sido un recibimiento muy amable, ¿no? Realmente el periodo de adaptación ha sido positivo y ya estamos prácticamente en plena faena aquí, ¿no? Sí, bueno, y aquí tú has visto, es un país multiétnico, pluricultural, tienes un clima, ayer estabas con sol, estamos con lluvia, vivimos eterna primavera, te va el calor humano de los ecuatorianos, te van a recibir muy bien, y sobre todo porque estás en un proyecto importante, que es trabajar en violencia intrafamiliar. Aquí en el Ecuador tenemos leyes, tenemos una constitución, tenemos comisarías, pero no las denuncias. Si tú haces un análisis estadístico de un año a otro, el maltrato, el abuso, la violencia está en aumento en vez de disminuir. Si consideramos que hoy los ecuatorianos tenemos un buen nivel de educación, podemos estudiar a distancia, virtual, como que el nivel educativo está en otro nivel, pero sin embargo ese comportamiento humano no está superado, porque la violencia encuentras en una empleada doméstica, en una empleada de servicios, como encuentras en un profesional, en un negro como un mestizo, no hay credo ni ideología política que se libre de la violencia. Totalmente de acuerdo contigo, además acabas de dar dos puntos que son muy importantes, ¿no? El primero es que no hay fronteras, ¿no? La violencia de género desgraciadamente ocurre en Ecuador, ocurre en España, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa, digamos es un problema de carácter mundial, ¿no? Y el segundo punto que creo que es muy importante también es que realmente el hecho de que aumenten las denuncias, realmente es un problema que es escondido, normalmente se suele quedar dentro de las casas, ¿no? Y además se caracteriza porque tanto mujeres como hombres tienen muy poca conciencia de que determinados comportamientos son un problema muy grave de derechos humanos, ¿no? Entonces realmente a veces va a la par, ¿no? El hecho de que públicamente se vaya haciendo cada vez más extenso, que se vaya, digamos, dando a la sociedad las claves para identificar este tipo de problemáticas con el aumento, ¿no? Que de repente haya más denuncias tampoco es algo especialmente negativo. Quizá pueda significar también que la propia sociedad va tomando más conciencia de que estamos ante un problema de carácter público, ¿no? Y no privado. Yo leí algún momento a Enrique García Fuster que dice, el ser humano tiene un elevado potencial de violencia. Todos en algún momento somos violentos, pero es cultural. Hablemos de genética, de cultura. Parece que esta conducta es aprendida. Porque genéticamente nosotros máximo tendremos ese afán de supervivencia que nos llevará a la casa, pero no a ofender a la pareja que uno dice que ama. Aquí entre psicólogos, sociólogos, siempre hay un permanente debate entre lo que es las diferencias entre la agresividad y la violencia, ¿no? Hay veces que el comportamiento agresivo no es que sea humano, lo compartimos, ¿no? con otras especies, ¿no? La agresividad, el territorio, la capacidad defensiva.
Pero lo que sí que es específicamente humano es la violencia, porque la violencia tiene una connotación de intencionalidad, ¿no? Exacto. Y realmente esta intencionalidad hace que entre humanos, digamos, ocurran este tipo de comportamientos. Y ciertamente esta intencionalidad tiene un componente aprendido. Evidentemente, cuando entramos en el campo de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, ese comportamiento intencional hace que realmente al final yo lo que esté buscando es que tú, mi pareja, mi esposa, hagas lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? Y si eso no ocurre es cuando realmente puedo acudir a los atajos o a las circunstancias donde el uso de la violencia lo que va a hacer es mantener mi status quo, es mantener mi situación de preponderancia, ¿no? Esta es una de las claves precisamente para entender este problema. Porque mira, en una pareja hay una relación de poder, ¿no? Y el poder, el macho que se cree proveedor, entonces él se cree dueño de la vida de otra persona. Él hace lo que le da la gana y ya que se someta. Pero las cosas están cambiando porque la mujer, hoy vas a las universidades ecuatorianas y encuentras un gran número de mujeres que están estudiando y están buscando una profesión, un mejor proyecto de vida, mejor capacidad económica, están vinculados al aparato productivo y ese momento ya les llega el momento de decir basta. Claro. Ya no te necesito, ya no quiero que me pagues la renta del departamento, claro, ni me des de comer, basta. Entonces, como que salir de esa dependencia económica las lleva también a una independencia. De hecho, paradójicamente, ese es un punto de riesgo de violencia. Porque mientras las cosas funcionan desde esa simetría de poder, mientras el concepto que tenemos de lo que significa ser hombre, pues es así tradicional, patriarcal, y lo que significa ser mujer es precisamente sumisa, que solamente se encarga de la casa, que tiene que cuidar a los hijos, al marido, a la abuela, al abuelo, ¿no? Claro, precisamente cuando hay una incorporación efectiva, ¿no?, de la mujer al mercado de trabajo, a la academia, y realmente dice basta, ahí también nos podemos encontrar con muchas situaciones de violencia, porque precisamente significa una ruptura de esa situación asimétrica de poder que usted estaba refiriendo, ¿no? Porque mira, aquí en el Ecuador, en la época de la colonia, la mujer valía como un animal de carga. No tenía derecho a educarse, estudiar, lavandera, cocinera, planchadora. Pero se dio un momento histórico aquí en el Ecuador con Eloy Alfaro. La primera revolución y la única en el Ecuador, verdadera revolución, fue en 1885, si no estoy equivocado, donde la mujer ya tenía derecho al voto, derecho a estudiar. Entonces vino una nueva generación de personas que empezaron a estudiar, ejercer sus derechos y también a cambiar la sociedad. Sí, sí. Realmente, cuando estamos hablando de los procesos de incorporación, de equidad e igualdad, en el Ecuador, como en España, ¿verdad?, tenemos que hablar de situaciones históricamente cambiantes, ¿no? Y ciertamente es una lucha que tiene que verse día tras día, ¿no? Pero al final es exactamente así, ¿no? Realmente estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos, digamos, de hombres y mujeres, estamos hablando de situaciones que van más allá de un componente privado, ¿no? Entonces es así. Yo miro televisión española, me gustan algunos programas de televisión de Estado y ustedes encuentras casos de feminicidio. La asesinan, la matan a la pareja. ¿Ustedes últimamente han cambiado las leyes para endurecer las penas o frenar este tipo de agresión? Sí, realmente en España hubo un antes y un después de, digamos, con la entrada en vigor de la ley 1/2004, que se especifica de protección a las víctimas. Y en este caso no fue solamente por la entrada en vigor de la ley. Si usted mira, digamos, los países del entorno, el propio Ecuador, ahora mismo acaba de entrar en vigor el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el delito también de feminicidio. Entonces, aquí hay dos procesos que son fundamentales. Evidentemente, el primero es el cambio de la ley. Es decir, se tiene que tipificar, se tiene que saber qué tipo de comportamiento implica el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer o la agresión a una mujer, incluido, en este caso, en el caso de Ecuador, la violencia psicológica, que también se acaba de incorporar, se acaba de tipificar como delito. Pero fíjese que no solamente la entrada en vigor de la ley, es que luego la ley se tiene que cumplir. Y luego se tiene que evitar cualquier tipo de situación de impunidad, ¿no? Y aquí es donde realmente las sociedades, los estados, las administraciones públicas tienen que hacer un especial esfuerzo,
porque esto es principalmente, esto realmente tiene una consecuencia de modelar, ¿no? De modelar al resto de la sociedad. Es decir, no, este comportamiento, con independencia de que esté penado, además tiene su castigo y tiene su, digamos, su consecuencia. Esto en España fue así y claro, habría que trabajar porque en los otros entornos, en otras regiones, también vayamos un poco en esa dirección, ¿no? Porque mire, Santiago, tenemos las leyes, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud, inclusive tenemos una historia clínica donde la paciente cuando va a una unidad operativa de salud le preguntan si es maltratada, pero eso queda en la historia clínica. Yo pienso, ¿cómo lograr que tener un recorrido a tal punto que ese agresor, que ese violento, que requiere ayuda psiquiátrica y psicopatológica, pues se someta a un cambio, porque si no sigue igual, o sea, sufre una amonestación, tal vez prisión, si es que se denuncia, porque el problema es que no hay la capacidad aquí de denuncia, no se denuncia, aquí se denuncia la tercera parte de los casos. Acaba de nombrar 3 o 4 problemas, ¿no? O situaciones que son bien interesantes, empezando por el final. Claro, esto no es magia, ¿no? Es decir, para que una víctima pueda acudir y poner, ¿no? Y establecer una denuncia, primero tiene que tener el acceso, tiene que estar segura de lo que hace. Estamos hablando de problemas muy serios porque afectan a las emociones, ¿no? Claro. Entonces, no es fácil, ¿no? No es como cuando uno va a denunciar que le acaban de robar el vehículo, pues uno va a denunciar a su pareja. Hay represalias. Claro, hay una situación de control social a veces muy fuerte, ¿no? En la propia comunidad. Creo que aquí hay un trabajo muy importante que hacer, por ejemplo, en los entornos rurales, ¿no? En los entornos de las comunidades, ¿no? Porque ahí todavía se complica más, ¿no? Luego, claro, hay otro problema, y usted también lo ha mencionado, que tiene que ver con la ruta en que desde el momento en que una mujer piensa esto no puede seguir así, ¿no? Desde ese preciso momento hasta realmente que pueda abandonar el hogar, que pueda realmente sentirse libre de su agresor, ¿no? Hay una ruta que debería ser muy precisa de toma de decisiones donde muchísimas instituciones públicas y sociales intervienen para esto, ¿no? Creo que yo ahora mismo hemos empezado a trabajar con la viceprefectura y hemos empezado a trabajar con la red de violencia de la provincia de Imbabura y creemos que este punto puede ser un punto muy importante, es decir, clarificar y comprometer a todas las instancias públicas y sociales precisamente para establecer este itinerario que sea efectivo y que sobre todo vaya en 2 direcciones, en proteger a la víctima y en tratar de evitar lo máximo posible cualquier proceso de revictimización, ¿no? Entonces, esto sería básico. Y luego usted al principio nombraba al agresor. Pues efectivamente, es decir, cuando realmente no es solamente denunciar. Claro, y después de la denuncia, ¿qué? Sí. Después de la denuncia tiene que haber 2 cosas básicas, ¿no? Y creo que también es parte del trabajo, insisto, en esta sociedad y en todas que abordamos o tratamos de trabajar el tema de la violencia. La primera es una buena red de soporte para la propia víctima. Si no hay casa de acogida, recientemente, bueno, pues tenemos la casa de acogida de Cotacachi, recientemente se ha inaugurado una nueva unidad judicial que también cumple esta función en Otavalo, ¿no? Por parte de la judicatura, y esto es muy importante. Claro. Pero claro, necesitamos una red de soporte precisamente para la víctima. Y luego, evidentemente, no se puede hacer como que el agresor no está. Uno puede incluso penar por unos días de presión al agresor, pero no es suficiente si no hay unos procesos de que se intervenga con ese agresor, ¿no? Desde un punto de vista psicopatológico, desde un punto de vista de adicción a drogas, desde un punto de vista que sea, ¿no? De tratamientos específicos que incidan en el agresor. Porque si no, el agresor lo que va a hacer es, saldrá de los 15 días de prisión, va a salir más encabretado, ¿no? Más, digamos, con mucha más enojo, con mucha más furia, y aunque no esté con la expareja, con la pareja, con la mujer con la que estaba, volverá a buscar a otra para seguir desarrollando el mismo tipo de comportamiento. Tenemos un lema, yo creo que es muy claro, es decir, no podemos hacer el trabajo como si el agresor no existiera, ¿no? Hay que incorporarlo también, ¿no? Y hay que incorporarlo para trabajar de una manera integral y en red. Esto es básico. Claro, porque hay que rehabilitar. Claro. Porque de lo contrario terminaremos brindándole a la víctima artes marciales. Claro. No, y además es así, es decir, desde el punto de vista, al menos en España, desde el punto de vista judicial y penal, claro,
uno de los principales, el principal sentido de una condena es, en última instancia, el conseguir la rehabilitación y la resocialización, ¿no? digamos, del condenado. En los casos de violencia de género estamos en la misma, es decir, de hecho, yo creo que existe la necesidad de incorporar desde el punto de vista de ejecución penitenciaria, ¿no? los propios programas de atención a agresores, ¿no? para que de alguna manera en el futuro pueda tener un efecto rehabilitador, ¿no? Santiago, usted que tiene mucha experiencia, especialista en esta rama, ¿en qué consiste el trabajo que se va a realizar en la universidad aquí como Prometeo? Pues ya hemos hablado de algunos elementos. En principio, con el proyecto Prometeo se compromete, digamos, con la contraparte, con el Instituto de Altos Estudios, que es un poco el lugar donde yo estoy ubicado, y manejamos como 5 objetivos, ¿no? El primero sería trabajar sobre la prevalencia y ver un poco las estadísticas de los casos de violencia en la provincia de Imbabura. Paradójicamente, no contamos o no se cuenta con muchísimas estadísticas públicas que permita hacer este tipo de monitoreo y de seguimiento. Entonces, el primer objetivo sería realmente investigar sobre cuál es el impacto real en nuestra provincia de la violencia de género y del feminicidio, sabiendo además que la provincia, como usted comentaba antes, es muy diversa. Tenemos distintos territorios que probablemente nos dan imágenes distintas, ¿no? de la situación de la violencia. El segundo de los objetivos sería no solamente contar denuncias, contar incidentes, ¿no? sino tratar de profundizar un poco más en las causas, ¿no? Intentar profundizar en qué es lo que pasa cuando tenemos en una familia una situación de violencia, cuando hablamos de un agresor, de quién estamos hablando, qué características, cómo opera la violencia, sabiendo además que, insisto, tenemos diferentes fotos, ¿no? en diferentes territorios. Habría un tercer objetivo que tendría que ver con realizar un mapa de recursos, ¿no? es decir, lo de la ruta que le comentaba. Y también, quizá, desde el punto de vista de la investigación, el objetivo último sería tratar de recuperar académicamente una serie de productos, ¿no? productos científicos, para poder lanzar en última instancia un observatorio de violencia de género en lo que sería en el contexto de la provincia de Imbabura, con una metodología precisa, precisamente, de obtención de datos. Esa sería la parte de investigación, pero luego también con la UTN es muy importante, importantísimo, todo lo que tiene que ver con las asesorías desde el punto de vista científico, ¿no? Creo que todas las universidades aquí en Latinoamérica, también las españolas, tenemos el reto de ser cada vez mucho más precisos en cómo abordamos los temas de investigación, los temas de metodología de investigación, y ahí el objetivo es también que haya un diálogo, un intercambio entre docentes, entre mi persona, en fin, para trabajar. Ojalá podamos incorporar tesinas de grado, ¿no? en las facultades de psicología, e ir un poco moviendo o ayudando a mover todo lo que tiene que ver con la investigación, ya en el caso concreto de la Universidad Técnica del Norte. Este sería un poco el panorama. Lógico, porque aquí la academia juega un papel importante en formar el talento humano, pero el Estado tiene que trabajar en los factores de riesgo. Sin duda. Factores de riesgo. El factor de riesgo es el factor que tiene que ver en lo económico, que tiene que ver el alcoholismo, que tiene que ver drogas, que tiene que ver infidelidad. Todos son factores de riesgo donde todos tenemos que intervenir. Claro, pero esos factores de riesgo al final son la toma de decisiones que el Estado y la Administración debe hacer para mejorar sus políticas públicas en intervención con la violencia. Claro, pero ¿quién puede proveer, quién puede analizar y estudiar esos factores de riesgo? Pues necesariamente tienen que ser las universidades, tienen que ser los centros de estudio, que son los que realmente ponen el foco un poquito externamente para iniciar y mantener procesos de investigación precisamente respecto a esos factores de riesgo. Las facultades de psicología, en las facultades de derecho, en las facultades de medicina, ¿no? Es allí donde realmente uno puede estudiar. Es decir, bueno, vamos a ver cómo puede estar impactando, ¿no? pues, el consumo de alcohol y otras drogas, ¿no? en las situaciones de violencia, ¿no? O en psicología, cómo podemos valorar determinados estados de salud mental, ¿no? O en prevención, ¿no? Prevención primaria de educación. Antes hablaba de la importancia esencial que tienen los procesos educativos, sobre todo en cambiar las distorsiones de género, ¿no? que muchas veces están marcando una pauta y están de alguna manera provocando en su inicio los procesos de violencia en el futuro, ¿no? en el futuro adulto.
Porque cuando hay una pareja disfuncional, cuando hay problemas entre las parejas, bueno, le dicen, hijita, no, tú no has sabido escoger correctamente tu pareja, así que, o mucho más cuando hay una presión que te dice lo que une Dios no lo separa el hombre. Entonces tienes que soportar toda la vida. Eso probablemente se da en adultos, pero las personas jóvenes ya tienen mayor poder de decisión. Pero como ayuda a las personas, a las mujeres, pueden reconocer un perfil de un violento, de un maltratador, porque también tiene que ver mucho la mujer en saber frenar hasta el maltrato inicial, que puede ser alzar la voz, un maltrato psicológico, antes que llegue al maltrato físico. Hay un perfil de hombre violento, maltratador, que la mujer puede detectar y decir, basta con esto. No. Realmente el perfil es muy complicado, porque yo en los muchísimos hombres con este tipo de comportamientos que he conocido en mi vida, realmente es difícil identificar, decir, bueno, pues esta es la foto, y si usted se topa, ¿no? Si usted se encuentra con este tipo de señor, olvídelo, ¿no? No es no así, no opera así, ¿no? Lo que sí uno puede encontrar son determinados signos, ¿no? Signos. Porque tú has trabajado con maltratadores. Yo he trabajado muchos años, ¿no? Muchos años con agresores, con agresores. Con agresores digamos, en programas de intervención, ¿no? Y luego en investigación y así, ¿no? Entonces sí que nos podemos encontrar signos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es muy claro, es decir, que tiene que ver con las situaciones de lo que significa ser hombre y ser mujer, ¿no? ¿No? Y esto también puede afectar a las mujeres, lógicamente, ¿no? Claro, si el hombre tiene que ser el hombre que es el macho, el que siempre toma las decisiones, el que puede salir por ahí, el que puede tomar alcohol, el que llega a casa, hace, decide y hace, en fin, lo que le apetece, ¿no? Claro, ahí ya pasa algo, porque ya partimos de una situación, digamos, de desigualdad en las relaciones de pareja, ¿no? Antes le decía que si una de estas mujeres decide cambiar esa situación, ahí solemos tener un riesgo de violencia. Luego en las situaciones de violencia opera siempre el miedo es básico. El objetivo a veces no es golpear, el objetivo es infundar miedo en su persona para que usted no haga libremente lo que cree que tiene que hacer y por tanto haga lo que yo creo que tiene que usted hacer, ¿no? Bajo la amenaza, bajo el miedo a dejarla, el miedo a que puedan ocurrir comportamientos más graves, en fin, todo tipo, digamos, de abuso psicológico desde ese punto de vista, ¿no? Y luego hay una cuestión clara, y es cuando se salta la frontera del contacto físico, ¿no? Es muy habitual en las situaciones de violencia que haya un incidente de violencia física y que luego el agresor, pues mira, no sé qué me pasaba, no va a ocurrir más, con lo que yo te quiero, ¿no? Entonces, y vuelve, estaba con alcohol, tuve unos tragos, ¿no? Y vuelve otra vez un poco el ciclo, ¿no? Realmente, si una mujer identifica los síntomas, digamos, más psicológicos que le estaba nombrando, pero realmente si ha habido una situación de violencia física, la alerta tiene que encenderse, porque no es normal, no es justificable. Esta es la historia. Y luego también, claro, está pues, lo que usted decía, más allá de los síntomas, todo lo que es la presión social y todo lo que es el entorno, que a veces puede ser muy confuso y puede jugar un poco a la contra, ¿no? A la contra y no, digamos, a ayudar a la mujer a que vaya poco a poco, tomar decisiones muy complicadas, insisto, porque estamos en relaciones afectivas. Y por eso hay que ser extremadamente cuidadoso, los operadores, los profesionales, la familia, ¿no? Porque realmente es muy difícil, es muy complicado. Pues una persona con la que he estado 15 años, tenemos hijos en común, tal, yo voy detectando este tipo de comportamientos e ir madurando la decisión de poder tomar, de poder salir, ¿no? de esa relación violenta. Porque tenemos que también mejorar esta red, la red de protección y de intervención del agresor, pues de lo contrario no hacemos nada, que esté anotado en una historia clínica, para después decir al año, sí, en el Ecuador se dan tantos casos de violencia, ¿qué hemos hecho? Sí, no, esto es básico. Fíjese además que cuando definimos los procesos de violencia de género, yo siempre digo que no estamos definiendo fotografías, estamos definiendo historias, películas. Y además suele ser así, suele ser precisamente porque hay afectos detrás, ¿no? Pues un día estamos bien, al día siguiente estamos mal, al día siguiente yo me voy dando cuenta de que no estoy viviendo una situación normal, pero al día siguiente viene mi madre y me dice, mi hijita, quédese, que usted se casó, ¿qué tal?
al día siguiente resulta que hay otro incidente. Quiero decir, estamos en un sub y baja, con lo cual es fundamental la coordinación y es fundamental lo que usted dice, ¿no? Que una vez que se detecta, digamos, se movilicen los recursos, que la sociedad, que el Estado, que las organizaciones tenemos precisamente para hacer un seguimiento que lleve a un fin positivo, ¿no? Porque si no, realmente corremos el riesgo de, bueno, pues de que se queden, como decimos en España, en agua de borrajas, ¿no? De que no llegue a ningún lugar esa situación y que se quede enganchado, arrinconado en un cajón, ¿no? Y claro, y luego obviamente puede haber circunstancias pues, de asesinato, de feminicidio, muchísimo más graves que quizás se podrían haber evitado pues, anteriormente, ¿no? Porque lo duro, difícil de superar es ese factor cultural. Aquí tenemos escuchamos frases como que pegue, que mate, marido es. ¿Entiendes? O sea, es una brecha cultural de que el varón está ubicado en otra instancia y maneja el poder. Claro, ¿yo qué le voy a contar? Si yo vengo de España y vengo de un país machista por excelencia, si nosotros tenemos una tradición, ¿no? Incluso ahora, ¿no? Es decir, esto es así, hay determinados valores, hay determinadas ideas que las tenemos hombres y mujeres grabadas a fuego, ¿no? Y que tienen que ver con circunstancias obviamente de carácter sociocultural, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Cómo cambiar esto? Pues esto no se cambia de un día para otro, ¿no? Esto, la educación debe de jugar un papel relevante, ¿no? Y la conciencia un poco social, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, fíjese que cambiar este tipo de creencias, ¿no? De creencias de género, creencias disfuncionales, pasa también por poner fronteras y por poner límites, ¿no? Yo me acuerdo una vez que un señor, en este caso era de nacionalidad africana, pues me estaba justificando la ablación del clítoris. Que todavía se lo hace. Claro, por factores culturales. Por un problema cultural. Y yo le decía, mire, usted está ahora en España, no es un problema de cultura, es un problema de salud, es un problema de que llegas a los derechos humanos, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí también hay un debate respecto a esto, ¿no? Claro. El tema de la cultura, de los factores culturales, pero claro, llega un momento en que yo no puedo justificar un asesinato por razones culturales, porque estamos ya hablando de otra cosa. Llega un momento donde yo al menos la frontera la coloco en los derechos humanos, ¿no? Ahí está el límite, ¿no? Estamos en los minutos finales. ¿Qué hacer para disminuir esos niveles de violencia? Aquí, en vez de disminuir, está aumentando. A pesar de que el nivel, te decía, de educación de las personas, pues la violencia no tiene género, no tiene identidad política, no tiene raza, no tiene sexo. Pues complicado. Si, ojalá realmente estuviéramos en los entornos sociales donde este problema no existiera, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hemos ido dando a lo largo de la entrevista algunas claves, ¿no? Evidentemente la última, usted la ha nombrado ahora también, es el punto educativo. Esto es básico, desde el principio, ¿no? Y un punto educativo que sea inequívoco, ¿no? Y que vaya un poco trabajando el desarrollo de los niños y de las niñas. Hay otro punto que es el legislativo y el que tiene que ver con la impunidad, ¿no? No solamente es necesario cambiar las leyes, que se cambian en todos los países, también en Ecuador, sino que luego realmente se tienen que cumplir y tienen que tener un punto de celeridad, ¿no? Hay otro aspecto fundamental y es digamos, no el educativo, sino el social. Es decir, los agresores, las personas que tienen un comportamiento inadecuado, tienen que ser conscientes de que eso no es un comportamiento normal y que tiene su consecuencia, ¿vale? Y realmente esto afecta no solamente al entorno del agresor y la víctima, sino a la familia y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, la familia no puede estar manteniendo el comportamiento de su familiar que a su vez está teniendo comportamientos de violencia con su pareja, ¿no? Entonces, estos puntos son fundamentales. Ya por último, uno que hemos hablado también, que tiene que ver con una buena red de soporte, con un trabajo integral de todos los agentes y con un trabajo con los propios agresores, ¿no? Yo creo que esos 4 puntos serían unos 4 puntos muy, muy, muy importantes. Ha sido el doctor Santiago Boires, Prometeo, está desde hace un mes trabajando aquí en la Universidad Técnica del Norte. Y también Santiago, la sociedad no tiene que volverse indiferente, porque volverse indiferente es también volverse cómplice de la violencia. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Santiago. Espero conversar en otra ocasión. Muy bien. Pues vamos a aprovechar esta estadía aquí en el Ecuador. Muchas gracias. El programa se reprisa a las 14 horas, 2 de la tarde. Un feliz fin de semana. Le esperamos el día lunes. Gracias por hoy. Gracias, Santiago. Muy bien.
Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. La educación y sobre todo para su compañía. Desde esta su casa, la gran familia universitaria. La U en casa. Muy buenos días, reciba usted el cordial saludo desde esta su revista familiar La U en Casa, que lo transmitimos desde UTV Televisión Universitaria. Y el día de hoy traigo un pensamiento de Warren Edward, uno de los hombres más ricos del mundo, que nos decía, no es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios. Un buen pensamiento y empezamos a darles a conocer los temas que el día de hoy desarrollaremos en esta su revista familiar. Hoy toparemos el tema de la Fundación de la Ciudad de Ibarra. Está con nosotros Juan Carlos Morales, historiador, miembro de la Academia Nacional de Historia. Les contamos también sobre la limpieza submarina de los lagos San Pablo y el lago Yaguarcocha. Usted también será parte de la presentación de las rutas ciclísticas y turísticas de Imbabura y, por supuesto, el mimo toma